Alabado sea el nombre del Señor, porque no oramos. Padre, te damos gracias por una vez más la oportunidad de estar aquí en tu presencia, de buscar más de ti, Señor. Tu palabra dice: si te buscamos, Señor, es decir, si tomamos tiempo, Señor, para venir a tu santuario y buscarte, Señor, te encontraremos. Y al encontrarte, Señor, nuestro deseo es conocerte más. Conocer, Señor, tu verdad. La palabra dice: si conocemos tu verdad, Señor, la verdad nos hará libre. Y queremos ser libres, Señor. Libres, Señor, para hacer todo lo que tú tienes planeado en nuestras vidas como esposo. Todo lo que tienes planeado como esposa, Señor. Todo lo que tienes tú, Señor, ya nuestro propósito como hijos, hijas tuyos, Señor, ser más y más como tu Hijo amado, más y más como su imagen, Señor, más y más, Padre Santo, como Él, para que nosotros podamos darte toda la honra y toda gloria, Señor, en cada área de nuestras vidas, Señor. Háblanos, transfórmanos, moldéanos, en el nombre de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Si usted lo cree, diga amén. Amén, amén. Qué gusto verlos hoy en este día, en esta noche. Se pueden sentar allí en la presencia del Señor. Vamos hoy en este día a hablar vamos a empezar lo que es el libro de Hechos, que yo creo que es sumamente importante entender que esta es la continuación del libro de Lucas, la continuación también del libro de Juan, de lo que estuvimos en un tiempo, una serie de Cristo resucitando y Cristo dando sus evidencias y las evidencias que Cristo resucitó. Pero más que todo, esta es la segunda parte del libro de Lucas. Lucas es el autor y podemos decir que Lucas es la primera parte y el libro de Hechos es la segunda parte. En verdad, si queremos ser más así, acuerdo a lo que como son las Escrituras, podemos decir que el Antiguo Testamento es la primera parte, Lucas es la segunda parte y Hechos la tercera parte. Pero como Lucas escribió el libro, él no escribió dos libros. Él no pensó, bueno, voy a llamar el Evangelio Lucas. Solo ahora se llama Lucas porque él es el autor. Y tampoco escribió el libro y dijo, yo quiero que se llama Hechos, no. Él escribió un libro entero de lo que hizo Jesús y cómo la obra continuó con el Espíritu Santo y los apóstoles y el pueblo. Y podemos ver eso en lo que es el libro de Lucas. Y para entender y entrar en este libro tenemos que entender el mapa completo. Así como al usar una mapa, muchas veces, ¿cuántos quieren ver el panorama completo? Queremos ver si hay tráfico, queremos ver en qué dirección vamos a ir. No solamente queremos tomar las direcciones, o que una derecha aquí, una izquierda aquí. Queremos ver cómo el punto A al punto B. Y al estudiar la Biblia requiere también esa visión general antes de profundizar y entender la importancia global de un libro. Nos permita así a navegar sus detalles con confianza. Y por eso tenemos que entender cómo Lucas escribió 2 volúmenes. Escribió una gran historia en 2 partes. 1, el Evangelio de Lucas, y 2, el libro de Hechos.
Y desde el principio, en Hechos 1:1, nos da el punto de partida. En ese primer versículo dice así su palabra: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él está hablando que lo que Jesús comenzó desde Lucas, el libro de Lucas. Ahora vamos a ver cómo se está y cómo se va a aplicar lo que Él hizo y lo que Él enseñó, lo que Jesús terminó y lo que solo Él comenzó aquí en Hechos. La obra terminada lo hemos estudiado ya por unas semanas, la redención. Ya unos meses tal vez si hablamos del libro de Romanos. Pero el sacrificio por el pecado que satisfizo plenamente a Dios, eso ya fue hecho, ya fue completo por Cristo Jesús. Como dijo en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús lo terminó. Él terminó lo que Dios el Padre le había dado que hacer en la tierra. Por eso al final en la cruz, Juan 19:30, Él lo dice muy claro: consumado ¿qué es? Pero la obra está comenzando en Hechos. La proclamación de este evangelio, de esta redención, la enseñanza del reino, la recolección de los elegidos. Al descender solo había como unos 120 reunidos en el aposento alto y unos pocos cientos en Galilea. Pero Jesús apenas había comenzado a reunir a los elegidos. Por eso, si vemos, hay 3 volúmenes de historia redentora de Lucas: Antiguo Testamento, Lucas y Hechos continúa la historia de la verdad exacta de Dios, porque en el Evangelio se estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Así como el Mesías fue prometido en el Antiguo Testamento y vino en Lucas, o vino en Juan, o vino en Mateo, como ahorita estamos estudiando en el día domingo, el Espíritu Santo fue prometido en Lucas, va a ser prometido también en Juan. Lo leímos, también fue prometido también en Mateo y llegó en Hechos. Y vamos a estar estudiando eso. Y vamos a ver también que Lucas es un historiador muy meticuloso. Muy meticuloso. Mira lo que dice capítulo 1 de Lucas, versículo 3 al 4. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Teófilo era un gran hombre que Lucas le había dado este libro a él para que se duplicara, para que se repartiera con todos los creyentes en las iglesias. Y Lucas, podemos ver aquí cómo él describe su investigación, su manera de escribir todo lo que él está escribiendo. No solamente es meticuloso, pero también es inspirado por el Espíritu Santo, con un objetivo muy claro, y ese es dar la verdad exacta. Quiere dar esa verdad exacta. Su propósito era proveer plena certeza a los creyentes que la promesa de salvación de Dios se estaba cumpliendo.
Y con esa misma precisión que las profecías del Antiguo Testamento se estaban sucediendo, también se estaban sucediendo las promesas que Cristo había declarado, que Cristo también había profetizado, que Él había, y su palabra estaba permaneciendo. ¿Y por qué necesitaban esta plena verdad? ¿Por qué necesitaban esta verdad exacta en sus vidas? Porque estos discípulos, estos apóstoles, necesitaban confianza. Ya vimos que aún al final de Juan estaban en desilusión, estaban deprimidos. Pedro se había ido a su carrera, traído, como nosotros leímos, se llevó a los discípulos con él, y ahí estaban pescando toda la noche y no podía encontrar nada. ¿Por qué? Porque cuando estás en desobediencia a Dios, no vas a recibir la bendición de Dios. Y hasta que Cristo viene, porque Cristo siempre va al que está perdido. ¿Cuántos dicen amén por eso? Él va para alcanzarlo una vez más. No te deja allí donde tú estás. Por eso, aunque algunos dicen, bueno, ya no quiero ir a la iglesia, piensan que ya se acabó las cosas de Dios. No, Dios va buscándote a ti. Él sabe dónde tú estás. Por eso David ya había entendido eso. Por eso él declaró: ¿a dónde huiré de tu espíritu, oh Dios? ¿A dónde puedo ir? No hay esquina en todo el universo esconderme de tu presencia. Si yo subo a los cielos, ahí tú estás. Si yo desciendo en el Seol, ahí tú estás. Hago mi cama y ahí tú estás. Pero necesitaban confianza. ¿Por qué? Judas se había suicidado. Y esto era señal de más. ¿Era esto señal de más desastres por venir? ¿Eso es lo que estaban pensando ellos? Tal vez vienen peores cosas. Si uno de los apóstoles de Cristo Jesús se ha suicidado, hay cosas malas que van a suceder. Algunos se habían ido a Emaús, todos deprimidos. Entonces ellos necesitaban esa confianza. Y Lucas viene con la respuesta. Y la respuesta de Lucas es contundente, es con una fuerza. Nada puede detener el propósito soberano de Dios. Nada. Dile a tu vecino: nada. Nada puede detener el propósito de Dios en tu vida. Dios es soberano. Él está en control de todas las cosas. Ni la muerte tuvo control sobre Jesús. Alguien diga amén por eso. Ni siquiera la traición ni el suicidio de un apóstol iba a cambiar los planes de Dios, los planes de Cristo Jesús. Y la necesidad es cumplimiento. Jesús no se va a quedar. Él dijo: yo tengo que ir al Padre. Yo tengo que ser intercesor por cada uno de ustedes. Pero los enviaré, ¿qué? Un consolador. Y por eso hay una necesidad que todo esto se cumple. Y Lucas por eso usa la palabra griega así: es necesario. 40 veces en sus escritos él lo usa en el Evangelio. Porque el Antiguo Testamento lo profetizó. Todo lo que sucedió en Lucas, el Evangelio, era necesario que sucediera. ¿Se recuerdan las personas que estaban en rumbo a Emaús? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Estaban deprimidos. ¿Cómo es posible? Ellos le dijeron a él, no conociendo a Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que tú no has escuchado de este hombre Jesús que lo mataron? Pensábamos que era el Mesías. Entonces Jesús tiene que hablar con ellos desde Moisés para explicarle que todas las cosas que sucedió en el libro de Lucas, todas las cosas que sucedió en la historia de Cristo Jesús, era necesario. Y también en Hechos lo mismo. Porque ahora Hechos está trabajando basándose en lo que Jesús prometió.
Entonces Lucas está diciendo, hay una necesidad que todo esto se cumple y que todo sucede según el plan de Dios. Mira lo que dice Adam Thompson. Él escribe: el plan soberano de Dios no fue así descarrilado por esta, la más perversa de las acciones, una traición desde el círculo íntimo de Jesús. El plan soberano de Dios no puede en ningún momento ser desviado, ser cancelado, ser anulado. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice muy claro. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso las promesas de Cristo Jesús, Pablo dice, son sí y amén. Todo se va a cumplir, acuerdo como Jesús declaró, así como los profetas lo declararon. Entonces el libro de Hechos tiene esa necesidad de cumplir todo eso. Y Lucas viene con esa afirmación: se va a cumplir. Es necesario. En el libro de Hechos. Entonces, el libro de Hechos, ¿por qué se llama libro de Hechos? ¿Cómo podemos llamar este libro de Hechos? Este libro. Bueno, en muchas de sus Biblias se llama el Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles como grupo, en realidad solo todos aparecen en el capítulo 1. Luego vemos a Pedro y Juan y finalmente vemos a Pablo. Entonces, Pablo aparece mucho del versículo 13 en adelante. Aparece Pablo, que en realidad técnicamente no era parte del grupo original. Entonces, ¿por qué se llama el hecho de los apóstoles? ¿Qué se puede? El hecho del Padre. El Padre abre el corazón de Lidia. La Biblia dice en Hechos 14:27, hablando de Lidia, dice todo lo que Dios había hecho. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y se puede argumentar, tal vez se llama Hechos del Padre. Pero el tercero me gusta más que todo. Es el hecho o los hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que les da poder. Estaba hablando con mi esposa del poder de los discípulos. En los evangelios los discípulos se ven muy así desanimados. Se ven como cobardes en realidad. Huyen cuando Cristo va a ser crucificado. Y no entienden las Escrituras. Son pescadores, no son teólogos, no son maestros. En realidad, si alguien es un pescador en esos tiempos, es porque las universidades no vieron la habilidad en ti para poder continuar en tu educación, y por eso entonces el hijo continuaba con la misma obra o el trabajo que el papá hacía. Pero en realidad el Espíritu aquí, vamos a ver que es la fuerza motriz detrás de la expansión de la iglesia, porque cambia a los discípulos, los transforma en hombres muy débiles, muy cobardes, hombres que no saben el propósito de Dios, a hombres que ahora son testigos de la grandeza y poder de Jesucristo. Hombres que tenían miedo por su vida, ahora dan su vida por el Evangelio. Y eso sucede no porque son hombres ahora valientes. Eso sucede, y vamos a ver, sucede porque ahora el Consolador ha venido. El Espíritu Santo moviéndose en ellos. Y también yo creo que se puede nombrar hechos del Señor resucitado, porque es el tema central
de todo el libro de Hechos. Es el tema central de la predicación en el libro. Es la resurrección. Desde Pentecostés en adelante, todos los predicadores apostólicos así proclaman a Cristo así resucitado. El título más completo tal vez sería Los Hechos del Señor Jesús a través de su pueblo por el Espíritu Santo para el cumplimiento de los propósitos del Padre. Pero yo creo que es muy largo eso. Yo creo que los hechos del Espíritu Santo a través de su pueblo es ideal. Una vez más, Alan Thompson dice estas palabras y lo resume así: Jesús, exaltado a la diestra del Padre, reina como cabeza de la iglesia, extiende su reino a lo largo de toda la historia del libro de Hechos. Vamos a ver que el Señor Jesús en el libro de Hechos es activo. Él está añadiendo a la iglesia. Hechos 2:47 lo dice muy bien. Y el Señor, ¿qué? Añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo, ¿qué? Salvos. Es el Señor que añade. Es el Señor que multiplica. ¿Cuántos entienden eso? También va a hablar de la mano del Señor. En Antioquía predicaban al Señor Jesús. Y predicaban en el libro de Hechos 11:21, el capítulo 11:21, la mano del Señor. Ahí dice, la mano del Señor estaba ¿qué? Con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. También vamos a ver a Jesús abriendo corazones, porque solamente es Dios que puede abrir corazones. No hay ninguna palabra, ningún servicio que tú puedas hacer que va a abrir el corazón de un hombre. No, ninguna ideología, opinión o cualquier clamación que puedes tú hacer va a abrir el corazón de un hombre. El único que puede abrir el corazón es Dios. Por eso en el capítulo 16 del mismo libro de Hechos dice así, y habla de Lidia, la vendedora de púrpura. Sí, y estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de ¿qué? Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Era una mujer rica, tenía su negocio. Y al final vamos a ver cómo ayuda a los apóstoles, cómo ella ayuda a la iglesia. Y ella adoraba a Dios. Y el Señor, ¿qué dice? Abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es Dios el que abre el corazón. No solamente eso, en el libro de Hechos vamos a ver que es el Señor que protege. Es el Señor que también dirige. Cuando Pablo está persiguiendo la iglesia, Él detiene la persecución. Él es el que detiene a Pablo cuando él estaba devastando a la iglesia. Y es Jesús mismo en el camino a Damasco. En Hechos 9 lo vemos. El Señor está comprometido tanto en el crecimiento como en la protección de la iglesia. Cuando estás haciendo la obra de Dios y para que cumplas el plan de Dios, Dios te va a proteger para que su plan se lleve a cabo. Solamente eso, Él también promete esa protección. En Hechos 18 vamos a ver que Jesús le dice a Pablo en una visión: no temas, porque yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño. También en Hechos 23 vamos a leer con más profundidad cuando Él le dice: ten ánimo. Está prometiendo, ten ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo estaba ¿qué? Desanimado. Ten ánimo, así has de testificar también ¿qué? En Roma.
Y vamos a ver el resumen, la historia de Hechos. En Hechos 1 al 6 vamos a ver la iglesia en Jerusalén, que al final va a decir la palabra de Dios crecía. Y vamos a ver esa palabra muchas veces al final de muchas de las secciones. La sección 1 al 6 vamos a ver al final. Sección 2, 6 al 9, también el Evangelio en Judea y Samaria. Vamos a ver al fin que dice también la iglesia seguía ¿qué? Creciendo. En la sección 3 vamos a ver del capítulo 9 a 12 la extensión a los gentiles y Antioquía. Y al final, una vez más, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Porque cuando Dios tiene un plan, el plan se lleve a cabo. Aunque hay luchas, y hay luchas, vamos a ver luchas. Luchas financieras, luchas de escasez. Y Dios permita esas luchas, permita esa escasez. ¿Por qué? Para que salgan afuera. Porque si no, se van a quedar. Sección 4, vamos a ver Asia Menor y Galacia y con Pablo. Y al final igual va a decir las iglesias aumentaban en número. La sección 5, al final la palabra del Señor crecía poderosamente en Éfeso, en Corinto, las grandes ciudades gentiles. Y finalmente en los últimos años de Pablo, hasta Roma, Pablo predicando sin impedimento. 30 años que cambiaron el mundo, vamos a ver en el libro de Hechos. Años de historia, desde la resurrección hasta el encarcelamiento de Pablo, lo vamos a ver. Y empezó con 120 en el aposento alto. Y 40 veces vamos a escuchar eso, es necesario. Y Lucas va a comenzar en Jerusalén. Empezando en Jerusalén, pero terminando el Evangelio penetrando el capital de todo el mundo, Roma. 30 años en los que Jesús continuó su obra ordenado por el Padre, energizada por el Espíritu Santo. Podemos ver eso. Vamos a ver la historia descriptiva, como todo texto narrativo de las escrituras hecho también es historia descriptiva. Pero también a la misma vez en Hechos vamos a ver la teología prescriptiva. También vamos a ver nuestra eclesiología, la historia de la iglesia, cómo la iglesia creció, el origen de la iglesia, la neumatología, que quiere hablar del Espíritu Santo. Vamos a ver y hablar del Espíritu Santo. Y la soterología, el estudio de la salvación, el perdón de nuestro pecado. Y vamos a ver que lo que empezó en el libro de Hechos todavía es. Estamos viviendo esta historia. Estamos viviendo el capítulo 29. Aunque no está escrito aquí, está siendo registrado así con precisión en el cielo. Los discípulos creían que las promesas de Dios eran solo para Israel, pero una vez más Cristo tiene que explicar todo. Que el Evangelio es universal. El Evangelio es para todo el mundo. Y Cristo da esa instrucción. Y vemos en que Hechos destruye esa idea completamente, que es solamente para Jerusalén.
desde el primer capítulo, en el versículo 8, vemos el orden cuando Jesús ordena predicar, no simplemente en Jerusalén. Él dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta qué, los confines de la tierra. Y vemos el cumplimiento de eso. Filipe y el eunuco etíope que viene, Pedro y Cornelio, también vemos la iglesia en Antioquía que empieza el concilio de Jerusalén. Se debate la inclusión de gentiles en la iglesia en Hechos capítulo 15. Y finalmente vamos a ver en el capítulo 13 y en adelante las misiones de Pablo, donde Pablo lleva el evangelio por el Mediterráneo. El Mediterráneo. Así es. Eso. ¿Quieren empezar? No tengo mucho tiempo para empezar. Voy a tener que hacer 2 partes en este día, pero es necesario que entendamos Hechos. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 1 a 2. El testamento, en realidad, que es el testamento final de Cristo Jesús. Dice así su palabra: en el primer relato lo escribí, Teófilo, acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, y después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los primeros 11 versículos que vamos a hablar de la primera parte, las primeras partes hoy en esta noche, Jesús da a sus discípulos todo lo que ellos necesitaban. Es su última conversación con ellos antes de que Él regrese al cielo. Es el testamento final del Señor resucitado, y Él va a hablar y vamos a ver 6 elementos esenciales para continuar la obra en esta sección. Primero, lo que es más necesario es el mensaje correcto. El primer elemento, se tiene que dar el mensaje correcto, y lo vemos en el libro de Hechos. Todo comienza con las palabras de Jesús. Si quieres cambiar vidas, si quieres que vidas sean transformadas alrededor de ti, tienes que comenzar con las palabras de Jesús. Por eso existen 4 evangelios, para que tengamos tantas palabras de Jesús como el Espíritu Santo quiso darnos. Y hay muchos con el mensaje equivocado hoy en día, cultos, versiones corruptas del cristianismo, representaciones erróneas así del evangelio. Por eso es tan importante que empecemos así, entendiendo que todo comienza con la palabra correcta, el mensaje correcto, las palabras de Jesús. Y Lucas es como un modelo de esto. Lucas quería la verdad exacta. Él investigaba, él ordenaba sus pensamientos con precisión. Él estaba declarando las cosas que Cristo hizo. Por eso podemos ver en Mateo algunas secciones que simplemente no dicen toda la parte, pero Lucas, vienes a leer Lucas y él da detalles de cada situación que había sucedido. Es el único lugar donde podemos encontrarla, es así las palabras de Jesús, la verdad exacta, es en las Escrituras. Muchas veces muchos quieren desviarse de la palabra de Dios porque quieren alcanzar el mundo, pero eso es contraproductivo. Lo único que puede dar fe no es la opinión o teorías así mundiales, seculares, palabras seculares. Lo único que aumenta la fe, la palabra de Dios dice, es la palabra de Cristo. La fe viene ¿por qué? Oír, no predicación, oír la palabra de Dios. Cuando tienes confianza en las Escrituras, que son verdad así exacta, eres lanzado como comunicador efectivo del evangelio.
puedes ir y decir, así dice el Señor. Porque la fe viene de oír. Romanos 10:14 nos hace esa pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han ¿qué? Oído? El predicador debe predicar el mensaje concerniente a Cristo Jesús. Ese es el mensaje correcto, lo que Él enseñó, lo que Él hizo. Por eso Hechos 1:1 habla de eso, el hacer, lo que Dios comenzó, ¿qué? En el hacer y ¿qué? Y enseñar. Jesús no solo enseñó el mensaje, ¿qué hizo? Lo personificó. Era consistente con lo que predicaba. Y si el Señor nos va a usar, necesitamos el mensaje correcto, el paquete correcto y el mensajero correcto. Porque la vida redimida es un testimonio. Un filósofo alemán dijo estas palabras: muéstrame tu vida redimida y podría inclinarme a creer en tu Redentor. La predicación poderosa fluye del desbordamiento de una demostración poderosa del evangelio transformadora. Por eso la palabra de Dios dice: si alguien predica otro evangelio, que sea ¿qué? Anátema. Anatema. Que sea ¿qué? Maldecido. En realidad la palabra es maldito. Si alguien predica a otro Cristo, que sea ¿qué? Anátema. El mensaje tiene que ser correcto. Ese es el primer elemento que vamos a ver en el libro de Hechos. Y también necesitamos nosotros estar seguros del evangelio que estamos predicando, que estamos testificando. Mira lo que hizo Dios. Y Cristo lo hace en 40 días. El haber y enseñanza. Él allí está enseñándoles. Mira lo que dice versículo 3. Y a estos también, después de su padecimiento, se presentó ¿qué? Vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Jesús no hizo otras actividades en esos 40 días. Ellos estaban en una escuela así, intensiva, una sesión desde la noche de la resurrección hasta la ascensión. Él estaba instruyendo a los apóstoles. Por eso es importante nosotros, si queremos vivir la vida que Dios demanda de nosotros, tenemos que siempre estar aprendiendo de Él. Por eso abrimos las clases a las 10 de la mañana el día domingo. Varón, si usted no ha venido, tiene que venir. Es la clase de cimiento para un varón. Es esencial para su hogar, para su familia, para su esposa, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Todo empieza con el esposo, la cabeza del hogar. Pero si pensamos que el fútbol es mejor, o el básquetbol es más grande que aprender las cosas de Dios, hay problemas. Porque el básquetbol no te va a salvar. El básquetbol, el deporte no te va así. Es entretenimiento que hemos dejado que el mundo nos entretiene, y ahí estamos, ahí en la tele, como que si es algo que va a cambiar nuestra vida. El único que cambia vida es Cristo Jesús, y por eso necesito saber más y más de Él. Él estaba instruyendo a los apóstoles y las cosas concernientes al reino de Dios, para que ellos predicaran así, fielmente, de acuerdo a estas cosas.
Me gusta lo que Spurgeon dice. Dice, podríamos predicar hasta que nuestra lengua se pudra. Spurgeon siempre era fuerte en hablar. Pero ningún alma sería convertida a menos que el Espíritu Santo use la palabra para convertirla. El mensaje necesita ser correcto. Y por eso desde el principio ellos predicaban la resurrección de Cristo Jesús. La redención. El trabajo estaba completo para la salvación, para toda la humanidad. El elemento número 2, yo creo que aquí vamos a terminar. Ellos necesitaban la confianza correcta. La resurrección era su fuente de confianza. Durante esos 40 días Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes en lo que hemos leído en el versículo 3. No eran así apariciones ni visión, sino vivo con las heridas. Él enseñó las marcas, Él enseñó sus heridas, evidencias. Incontrovertiblemente resucitado estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, necesitaban la confianza correcta en las Escrituras. La Escritura también es nuestra fuente de confianza. Por eso podemos ir en luchas y pruebas y entender, si entendemos las Escrituras, esas luchas y pruebas no nos así echan duda. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios trabaja todas las cosas para el bien, para los que lo aman y son ¿qué? Llamados de acuerdo a su propósito. Entonces quiere decir, no a todos, todo trabaja para bien, pero los que son llamados. Pero nuestra fuente de confianza es la Escritura. Las pruebas de la resurrección están registradas y fuimos por una serie de unas cuantas semanas leyéndole las Escrituras infalible. También lo que nos da la confianza correcta es fe. Nosotros no hemos visto a Cristo como ellos lo vieron. Es fe sin haber visto. No lo has visto. Pero amando a quien no has visto, todavía tenemos la misma confianza. ¿Por qué? Porque el registro de esas pruebas y apariciones está dando en la santa, así infalible Escrituras. Y eso es lo que nos sostiene todo nuestro ser. La fe en lo que Él ha dicho, lo que dicen las Escrituras, que Él sí resucitó. Y por eso soy salvo. La resurrección lo cambia todo. Si confiesas con tu lengua que Él es Señor y puedes creer en tu corazón que Él resucitó entre los muertos, eso lo cambia todo. Pero necesitamos entender que Él sí resucitó y por eso pasamos semanas dando las evidencias a esas 3 apariciones con Jesús. Sin la resurrección, toda predicación del Evangelio es vana. Sin la resurrección no tenemos esperanza. Sin la resurrección somos los más miserables de todos. Sin la resurrección todo realmente está perdido. Y eso era lo que decían en el camino de Emaús, porque ellos no habían visto al Señor hasta que Él apareció. Dijeron en Emaús, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, completamente perdidos. Eso es lo que puede pasar cuando no creemos en Cristo Jesús, que Él tiene poder. Pero esto nos da
la aseguranza que somos salvos. Y porque somos salvos, somos hijos de Él. Y porque somos hijos de Él, Él tiene un plan y un propósito en nuestras vidas. Él está con nosotros. Él promete no solamente dirigirnos con el Espíritu de Dios, Él nos va a dar poder para cumplir su comisión de testificar el Evangelio de Cristo Jesús. Con la resurrección, completamente los discípulos fueron lanzados a la alegría, y es lo opuesto. Con la resurrección se liberaron de la desesperación y las dudas. Con la resurrección tuvieron certeza de que Jesús era el Mesías. Con la resurrección estaban listos para ser testigos al mundo. Por eso al final, antes de ascender, Él les da un mandato final. El versículo 4 de ese mismo capítulo 1 en Hechos: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Tenían que esperar. ¿Por qué? Tenían ellos que esperar porque necesitaban el poder del Espíritu Santo. Sin el poder ellos son débiles. Sin el poder no pueden cumplir el gran plan de Dios en sus vidas. Sin el poder del Espíritu Santo. Por eso en Jerusalén primero tienen que ir a Jerusalén. Por eso en el versículo 8 Jesús les dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo ¿qué? Venga sobre ustedes. ¿Y qué? Serán mis testigos en Jerusalén. El Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos. Desde Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta ¿qué? Los confines de la tierra. Con el mensaje correcto y la confianza correcta. Los discípulos que se miraban como cobardes, dudosos, temerosos, débiles, confusos de toda la situación que estaba sucediendo, encerrados en una casa, hasta que Jesús tuvo que penetrar las paredes de esa casa con su cuerpo glorificado y darles esperanza. Ahora ellos no estaban listos para ir todavía. Por eso Él dijo: esperan primero en Jerusalén. Por eso es muy importante escuchar lo que Dios nos está diciendo que debemos de hacer. Entender las instrucciones de Cristo Jesús. Por eso Jesús los ordenó que se quedaran. ¿Hasta qué? Hasta ser investidos del poder de lo alto. Entonces en Hechos 1:6 los discípulos tienen preguntas. Cristo está enseñando. Ellos están muy curiosos. Ellos están esperando la venida. Porque Cristo les ha dicho: yo regresaré. Por eso esperamos que Él regresará. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso cada día de nuestras vidas, Pablo dice, debemos de vivir como si Cristo viene pronto. En Hechos 1:6 Él le pregunta: Señor, ¿qué dice? ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos todavía están un poco enfocados en el reino político para Israel. Y tenemos que tener mucho cuidado de enfocarnos en la política. Eso es algo que ha tomado control de este país, la política. Y cómo quieren usar versículos de la palabra de Dios y cómo quieren ellos decir cosas de acuerdo a la palabra de Dios para simplemente promover su partido.
Pero tenemos que entender la misión universal de Dios, que no es para alcanzar un partido, para que un partido gane. Esto es para ganar las almas perdidas para Cristo Jesús. Esa es la misión universal que Jesús estaba a punto de encomendarles a cada uno de ellos. Y por eso Jesús da la respuesta. Él dice en el versículo 7, no les corresponde a ustedes los tiempos que, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El misterio de los tiempos pertenece ¿a quién? Al Padre, no a nosotros. Hay muchos que quieren decir, estos señales están sucediendo, este señal está sucediendo, y me envían muchos mensajes muchas veces. ¿Qué es lo que está sucediendo en Israel? Este es el señal, entonces Cristo va a venir pronto, este es el señal. No nos corresponde, nos pertenece a nosotros saber esos tiempos. Lo único que me corresponde a mí es la misión que Cristo nos ha dado como discípulos de Él, y es ser testigos, no especuladores. Al final, el libro de Hechos 1:9, Jesús asciende. Después de haber dicho estas cosas, ¿qué dice? Fue elevado mientras ellos miraban, y una nube que lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Versículo 11 sigue y dice estas palabras: varones, los ángeles, ellos están así y se quedan mirando. Se queda mirando. El enfoque, Dios tiene que enviar mensajeros para una vez más cambiar el enfoque. Esos mensajeros vienen y dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ya Cristo no se ve. Las nubes lo habían ocultado. Están viendo las nubes. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, ¿qué dice? Vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. La ascensión no es no es el fin de la historia, es el comienzo. El mismo Jesús que subió, volverá. Y con esa promesa, ellos regresaron a Jerusalén. La escuela ya había terminado. Las lecciones iniciales habían sido impartidas. Elemento 3, que es muy importante, que vamos a hablar la próxima semana. Para cumplir la misión de Cristo, los discípulos necesitaban el poder correcto. Solamente el mensaje correcto, la confianza correcta, pero también necesitaban el poder correcto. ¿Quién es el que da ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y recibirán qué? Poder. Sin Él, sin el Espíritu de Dios, ningún alma sería convertida. Lo voy a decir una vez más. Sin el Espíritu de Dios, ningún alma sería convertida. El poder humano no es suficiente para convertir una alma. Él es el que cambia el corazón de piedra a un corazón de carne y nos da un nuevo camino. Es el Espíritu de Dios. Y eso lo veremos en el próximo estudio. Puestos de pie allí donde ustedes están. ¿Por qué no oramos? Señor, oramos
por la obra, Señor, inacabada que continúa. Tú reinas, Padre Santo. Desde el cielo tú reinas, Padre Santo. Y eres la cabeza de nuestra iglesia. Y según el plan del Padre, Señor, y por el poder del Espíritu Santo, pedimos que tú continúes haciendo lo que comenzaste cuando estuviste en la tierra. Aquí, Señor, en Fuente, Padre. Aquí en este valle, Señor. Aquí en este estado, Señor. La obra ha terminado, Señor, de la redención. El sacrificio que satisfizo, Señor, plenamente a Dios. Tú dijiste, consumado es. Nada más se puede añadir, Señor, pero la obra continúa y oramos, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser parte de esa comisión, parte de esa obra. Para poder alcanzar, Señor, a los que has escogido, Señor. Para poder edificar a tu iglesia, Señor. Para poder proclamar el Evangelio, Señor. Hasta que tú vengas a reinar, Señor. Ayúdanos, Señor, para hacer nuestra parte. Que seamos instrumentos en tus manos, Señor. Qué privilegio tan extraordinario, Señor. Ser parte de lo que Dios, tú continúas haciendo en esta obra que no se ha terminado. Te damos gracias por escogernos. Aumenta la fe, Señor. Danos el poder, Señor, con tu Espíritu, oh Dios, que habita en nosotros, Señor. Que confiemos más y más en ese poder de tu Espíritu, oh Dios, para poder testificar, Señor, empezando aquí en casa. Testificar, Señor, alrededor de nosotros y a los confines de la tierra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias. Amén. Amén y amén.